Bueno, cuando cambié de una agricultura química total hace 12, 13, 14 años fue cuando empecé a descubrir esas historias, ¿no? Y cuando llegué al año 2000, que descubrí la historia de la stevia y vi que una misma farmacéutica que producía el espartamo, que era Monsanto, y a la vez criminalizaba una planta, que era la stevia, y a la vez producía herbicidas, y a la vez producía insecticidas, y a la vez producía transgénicos. La misma mafia farmacéutica producía todo, semillas, pesticidas, herbicidas, medicamentos que no curan. Es cuando abres y dices, ¿qué estoy haciendo yo? Aquí, colaborando a que esa bestia sea cada día más grande, gastando sus productos químicos, o de la Bayer, o de la Novartis, o de cualquier empresa farmacéutica, pues no me da la gana. Empecé a hacer cambios. Entonces he visto también que pasa con lo mismo con las personas, con las plantas. Viste, cuando menos química les pones, más defensas tienen. Nos encontramos en Balaguer, en la provincia de Lleida. Hemos venido a visitar a Josep Pàmies, un agricultor conocido por su apoyo a la iniciativa legislativa popular contra los transgénicos en Cataluña y miembro de la asociación La Dulce Revolución, desde donde promueve el conocimiento y uso de las plantas medicinales. Hoy conoceremos algo más sobre estas plantas que curan y sobre la particular cruzada de Josep contra ciertos intereses que, al parecer, pretenden controlarlas. Desde el 1 de mayo ha entrado en vigor una normativa europea aprobada en el 2004. El 1 de mayo de este año ha entrado en vigor y va a evitar que se puedan comercializar las plantas de la medicina ayurvédica, la medicina china, la medicina de los chamanes hispanoamericanos, de la medicina africana. Para entrar a una planta ahora de esos países va a ser muy duro. Solo van a poder hacer la industria farmacéutica, porque no tiene problemas para pagar 200.000, 1.000.000 de euros por planta para demostrar que es inocua, cuando realmente milenariamente está demostrado en otras medicinas. Y de eso se trataba, de sacar las plantas del herbolario, porque el herbolario siempre llega a unos precios de 3, 4, 5, 10 veces más barato que lo pueden encontrar en una farmacia, ¿no? Pues yo he estado ciego muchos años, creía firmemente en los estudios, en la ciencia, en las universidades, que las universidades están prostituidas hasta el tuétano ya, ¿no? Porque claro, quien financia los proyectos de las universidades no son los pobres gobiernos que no tienen un euro ni un dólar, sino que son las compañías mafiosas que se meten dentro como lobos y financian proyectos solo de su interés, no de los intereses del pueblo. Por eso que el ciudadano tiene que ser consciente y decir, bueno, si tengo que pagar un poco más de impuestos, los pago, pero que se haga una investigación para mí. Si hubiera la valentía, esto se acababa, pero como la mayor parte de políticos obedecen a intereses económicos y ellos también deben recibir sus buenas compensaciones por esta política, pues ¿cómo se va a acabar? Por eso que la única posibilidad que vemos es de que a través de asociaciones sin ánimo de lucro pues puedas ir experimentando esos temas, llevando semillas, esquejes, clandestinamente si hace falta, cultivarlo aquí. Y como no serán la mayoría de esas plantas droga, nadie te puede decir nada, ¿no? Para cultivarlas, luego consumirlas y luego provocar, desobedecer y vender y cuando está aquí ya, ahora ven y sácamela de la planta, ¿no? Y demuéstrame que tú que es mala, no yo que es buena, tú demuéstrame que es mala. Josep Pàmies es conocido como el payés de la stevia, una planta de sabor dulce que parece tener un sinfín de propiedades. La stevia solo lo conocí por el tema de la diabetes inicialmente y enseguida lo comprobé. Hicimos miles de plantas los primeros años, las regalábamos a mucha gente y hacían de conejitos de indios voluntarios. Una sorpresa que mucha gente, aquella que estaba más descontrolada de diabetes, al cabo de poco tiempo venían, esto se mejora, esto es extraordinario, no me he podido sacar una medicación pero he bajado valores normales, con la medicación no lo conseguía. Y sumando la stevia sí. Y al cabo de un tiempo ya he podido reducir medicación y al cabo de un tiempo más ya casi me la he sacado toda. Y ahora he dejado incluso una temporada de tomar stevia y tampoco tengo problemas, parece que se me ha regenerado algo dentro. Pues eso, la stevia está regenerando
nuestro metabolismo interior, el páncreas sobre todo, que es donde se origina la insulina, hígado, riñón, y por eso también ahora vemos que va bien para la hipertensión, e incluso lo ha reconocido la OMS, que va bien para la hipertensión, porque si mejora la circulación y mejora el funcionamiento del riñón, la hipertensión se va, se esfuma, ¿no? Y quema los triglicéridos, pero de una forma bestia, también por eso también ayuda a adelgazar a las personas, desaparece el colesterol malo y aumenta el bueno, te saca la ansiedad para comer, va bien para la caries, enfermos de próstata, de cáncer de próstata, que son diabéticos sin saberlo, pues la stevia ha ido mejorando su nivel de PSA. Es increíble y por eso supongo que aún en Europa es prohibida y estará prohibida durante muchos años su comercialización en su estado natural, porque como edulcorante se va a legalizar ahora en noviembre, por las presiones de Coca-Cola, Pepsi-Cola, Cargill, toda esa mafia, pero la planta no va a ser legalizada, ni la hoja seca, ni el extracto integral, los edulcorantes integrales de stevia, que también aún son medicinales, esto no va a ser legalizado y seguirá siendo prohibido vender. Recibimos ya 3 o 4 expedientes, inspecciones varias y expedientes sancionadores, y al final la administración ha tenido miedo de sancionar por la reacción de la sociedad. Por eso que ahora en este momento estamos ya con una ilegalidad tolerada y es lo que animamos a hacer con otras plantas ahora, ¿no? Los arbolarios ahora ya venden stevia, porque a nosotros, nuestra empresa, no se han atrevido a sancionarnos. Esto es una dosis. Por la mañana en ayunas siempre es cuando hace más efecto. Así tal cual, Sí. infusión ni nada. Tú tienes la planta en casa, no hay que complicar las cosas. Una infusión casi son 20 minutos, media hora, la gente tiene prisa. Una planta puede hacer 300 al año, por esquejes. Aún puede hacer negocio vendiendo todas las otras. Con 3 o 4 inicialmente para dar la vuelta, pellizcar. Vale. Al año siguiente, cuando la planta vuelve a brotar, salen 10 o 12 hijos. Entonces ya con una casi grande tienes bastante para una persona. Pero el primer año dices 3 o 4. Y ahora pues bueno, la stevia nos ha llevado otras plantas maravillosas, que sí para el cáncer, que sí para disolver piedras del riñón, que sí para las alergias, que sí para las depresiones, y para la farmacia de la naturaleza es enorme y tiene soluciones prácticamente para todo. Los medicamentos están hechos para no curar, las plantas están hechas para curar. Por eso hay que volver a las plantas, al origen, de donde sacan ellos nuestras medicinas. Hay que volver a la planta entera, porque en la planta entera hay muchas más propiedades. Cada sábado por la mañana, Josep recibe a cualquiera que desee conocer más sobre estas plantas. A través de un paseo por el invernadero, somos testigos y herederos del saber ancestral de la fitoterapia. Panical o Eryngium campestris. Siempre por el nombre científico llegas a más conclusiones buscando en buscadores médicos. Es una planta antiinflamatoria potente. Te pica una serpiente, te pica una medusa, te pica una avispa, masticas un tronquito de esa planta, te pones esto en la boca y solo entrar, y enseguida el problema de la picada de una avispa, de una serpiente, de una medusa, te marcha el problema que te ocasiona. Es potentísima esa planta. Otro día estaba en Cambrils y veía un abuelo pescador que masticaba una raíz. Digo, ¿qué regaliza, abuelo? Dice, no, es una raíz de panical, de Eryngium campestri. ¿Y para qué es? Hombre, pues con los mar siempre tocamos medusas, pie de araña, y de esa manera, con eso así, ya nada, no pasa nada. Aquí otra planta llevada de Perú, la chancapiedras. Es una planta potentísima para las piedras del riñón, vesícula, cáncer. Un sinfín es de las plantas más potentes que hay en Hispanoamérica, la chancapiedras, pero no solamente para romper piedras, sino es potentísima para otras enfermedades, es muy versátil. Y que estamos provocando también de cultivar marihuana, no en unas cantidades para que te puedan ya encarcelar para toda la vida, pero sí suficientes para que te inicie un expediente sancionador, para poder decir de que la marihuana sirve pues, para la esclerosis múltiple, del cual ya tenemos un caso de curación de esclerosis múltiple solo con marihuana, dejando todos los demás medicamentos, o casos de curación de tumores cerebrales, el que lo avala ya un profesor de la Universidad Complutense de Madrid, Manuel Guzmán, y que incluso las plantas que son consideradas droga son
como la marihuana, una planta extraordinaria para curar enfermedades graves. Y qué curiosidad que el tabaco que mata, que es una droga total, sea legal, y la marihuana, que es una planta que cura, sea ilegal, ¿no? Bueno, pues lo mismo en historia, es de siempre, el año 30, cuando la industria farmacéutica empezó con los medicamentos sintéticos, abandonó sus medicamentos hechos con marihuana, heroína y cocaína, que era Bayer y Novartis, Bayer, toda esta gente tenía medicamentos con todas esas plantas, y de pronto cuando descubre el chollo del producto sintético patentable, piden a los Estados Unidos que criminalice la coca y el opio y la marihuana, y lo declaran droga, y cuando lo declaró droga Estados Unidos, todo el mundo es droga, cuando realmente no es droga, es peor el alcohol, es peor el tabaco, y en cambio es legal, ¿no? Pues ¿por qué? Porque detrás de esas plantas hay poderes inmensos medicinales. El Vitex agnus castus es un árbol que va bien pues para todo el problema de la menopausia, que es lo cual se tiene que utilizar la terapia sustitutoria hormonal, con muchos de los problemas que sabemos que ocasiona en el cuerpo femenino. Va bien como para el hígado, para el acné, en fin, sirve para adelgazar porque es muy depurativa, y es una planta que puedes tener en casa, en un árbol, en el cual tú vas cortando ramitas, hojas, y vas haciendo infusiones. Así de sencillo, es una planta extraordinaria. También se llama castus porque en los monasterios dicen que la utilizaban para bajar la libido, pero las malas lenguas dicen que es todo lo contrario. La flor de saúco y la hoja de saúco son unas plantas muy medicinales. Sirven para expectorar en resfriados, sirven para calmar problemas de ojos, es decir, con la infusión una toallita encima de los ojos y se te descansan, si no los tienes rojos cuando estás delante del ordenador horas, que vas con los ojos inflamados a la cama. Es una planta extraordinaria para ojos, diurética, para expectorar. Es un árbol que la naturaleza nos da de una forma extraordinaria, que se arraiga de cualquier manera. Tú cortas una rama y la plantas y vive. Con sus frutos se hacen vinos y postres con esos frutos, también muy medicinales. Es un árbol que tenemos aquí, extraordinario. Epilobium parviflorum. Esta planta ya tenemos 3 casos de afecciones de próstata, 2 cánceres de próstata y una próstata que se quedó sin poder orinar un amigo. Nada, en pocos meses que la conocemos. Cáncer de próstata que decían que no había ninguna esperanza, 2 abuelos de 80 años, pues tienen esperanza y están perfectamente con 2 infusiones al día de esa planta. Y otro amigo no podía orinar, se quedó sin poder orinar, y a las 2 horas de la primera infusión empezaba a orinar, y ahora no le encuentran ninguna afección en la próstata. O sea que tiene que ser una planta potentísima. Y digo tiene que ser porque hace 6 meses solo que estamos experimentando con esa planta, sacada de un libro precioso que os recomiendo si lo podéis encontrar, que se llama Salud de la Botica del Señor, de María Treven, una austriaca, una mujer que explica sus experiencias vividas durante toda su vida. Ahora hace poco que ha muerto, ya es muy mayor. Experiencias vividas por ella, su madre y su abuela, administrando hierbas a personas que se le acercaban y decían, ¿qué tienes para eso? ¿No? Explica casos que parecen imposibles. Y cuando tú los vas poniendo a la práctica ahora, pues ves que sí, que funcionan, ¿no? Y ahora empezamos. Hace 6 meses que descubrí ese libro. Me compré ese libro. Y a los pocos días lo estaba leyendo y estaba leyendo esa historia de esa planta. Y salimos a buscar esa planta a ver si la encontraba aquí por el huerto. Y al final de 2 horas un trabajador, un salariado, allá detrás de aquel invernadero está, la hemos encontrado. Quiere decir, vamos, comprobamos, era verdad. Estábamos bajando de ese hallazgo y llega un amigo, ahora somos amigos, de aquí de Manresa, y sale el coche nervioso y dice, ¿no tendrás epilobio? Hostia, tío, pero epilobio, ¿para qué? Mi padre, que estaba muerto ya por un cáncer de próstata, y ahora hace un mes que se está tomando el epilobio y ya ha resucitado, y ahora no encuentro un herbolario, no encuentro, y si tuviera una planta me haría el hombre más feliz. Y digo, pues acabo de descubrirla ahora. Esta planta es una planta de origen japonés, chino. La utilizan los japoneses para hacer el sushi, el sashimi, para evitar que el pescado tenga problemas de alergias. Y cuando un botánico hace unos años me vino y me dijo, ¿sabes que esa planta también la han prohibido vender en los herbolarios? Y pues si lo estoy vendiendo en los restaurantes japoneses. Dice, sí, pero en los herbolarios que se venden aceite de
de la semilla de perilla, que era un gran antihistamínico. Lo han retirado porque tiene que estudiarse como medicamento y de momento pues la gente se fastidia y no lo puede utilizar. Y pues vamos a meter esa planta en la dulce revolución y a explicar de que seguramente va a ser antialérgica, no solo para evitar las alergias del pescado, sino otras alergias. Y ahora ya vemos gente con alergias respiratorias, de ahogo, por la nariz, rinitis o asmas, que comiendo unas hojitas de eso, esa alergia se disminuye rápidamente. Hay personas que se han podido dejar los ventolín para evitar el ahogo. Y la Universidad de Granada hace 1 año y medio ha descubierto de que macerando pescado con anisakis, ese bichito tan peligroso que hay que congelar y hay que cocer para que no nos entre nosotros y nos mate, macerando unas horas pescado con anisakis con esta hoja, muere. Y investigaciones, si buscáis Perilla frutescens pues en buscadores médicos veréis que vayan cáncer de mama o hipertensión, lleva mucho omega 3, una planta bendita, que tiene que ser prohibida por eso, porque es una planta bendita. La chilea o milenrama es una de las plantas más benditas que existe en la naturaleza para la mujer, para los problemas que dicen de la mujer, ¿no? Todos los problemas de menstruación, reglas abundantes, dolorosas, problemas de quistes, miomas. La mujer que se tomara una taza diaria de eso no tendría nunca problemas. Pero si esto es pesado y llega un día que tienes algún problemilla, pues no una taza, 2, 3 o 4 de milenrama y soluciona todos esos problemas de lo que llaman del bajo vientre, ¿no? Del útero, de ovarios, de problemas dolorosos de regla, pues la tenemos aquí en el monte, en la parte sobre todo un poquito más alta, hacia el Pirineo, hay abundante milenrama. Geranios aromáticos, alimentarios, medicinales para hacer geraniol, son potentes a nivel dolor. De esto por destilación salen unos aceites aromáticos, una gotita ya te saborizan un plato, un medicamento o para hacer masajes, la penetración en la piel. El aceite de geranio es extraordinario para la piel. Esta planta se llama Sutherlandia frutescens. En toda Sudáfrica y toda África del Sur lo utilizan para cáncer, todo tipo de cánceres, porque es un potente adaptógeno también, como el tipo ginseng, pero mucho más potente, de que prepara el cuerpo para reaccionar para lo que sea. Lo puede tomar para cualquier dolencia esa planta, dicen. Lo que pasa es que bueno, no la tenemos experimentada nosotros. Si buscas en los buscadores médicos PubMed, por ejemplo, PubMed, de publicaciones médicas abreviadas, ponéis el nombre, Sutherlandia frutescens, se verán que hay muchos estudios que hablan de las grandes propiedades antitumorales y adaptógenas de esa planta. O sea que aún no lo hemos experimentado con nadie aquí, simplemente estamos mirando su adaptación al clima. Se llama Chelidonium majus y es un antivírico potente. Quema las verrugas sin perjudicar a la piel circundante. María Treven, de ese libro que os he dicho antes, de Salud de la Botica del Señor, habla de disolución de cataratas, frotando el párpado por fuera con este zumo. Es un zumo que parece un yodo. Un poquito de saliva, un poquito de agua y sacáis este zumo amarillo. Es cuando lo tienes que frotar el ojo por fuera, y ya penetra dentro. Si tienes cataratas o tienes inflamación de ojo. Y si no, pues cortas, y si tienes una verruga, te manchas una verruga con este yodo. La verruga 3 o 4 veces al día te lo vas manchando con una planta que tienes en casa y las verrugas caen. Cataratas, inflamación de ojos, verrugas, un antivírico para decir según qué cánceres, aún no lo tenemos experimentado, pero una planta potente y no tóxica. Puedes incluso beber su zumo, aunque parezca que es yodo, no es yodo. Es una savia amarilla con unas propiedades inmensas. En Hungría y en Ucrania, un investigador hizo un medicamento muy efectivo para cáncer junto con otro producto. Este hombre le ha costado 4 años de cárcel. Claro, era un doctor, marchó de los parámetros oficiales. Un momento. ¿Pueden los médicos estar siendo tan ferozmente dirigidos por los intereses de estas industrias? Tenemos la ayuda de muchos médicos
Lo que pasa es que ellos abiertamente no pueden manifestarlo. Pero bueno, como mínimo tenemos esta seguridad de que ellos mismos también a la vez No denuncian. muchas veces son enfermos de diabetes o de cáncer y cuando no saben ni ellos mismos qué hacer con su problema, cuando lo prueban, cuando se dan cuenta. Y con la boca pequeña están hablando ya a los enfermos, pero se juegan el título, se juegan su profesión, si lo hacen abiertamente, ¿no? Y si hacen divulgación de esas propiedades, si hacen lo que yo hago, no duran ni 15 días en el colegio de médicos. Por tanto, esos médicos para nosotros son muy importantes, que estén donde estén, tienen que estar allí. El contacto diario con millones de personas enfermas, que les pueden hablar de su ciencia, pero también de esta. Solo esto ya es importantísimo, está cambiando, ¿eh? Mucha gente viene aquí porque se lo han dicho médicos. Esta planta de aquí, Cassia obtusifolia. Hay un hombre extraordinario, un misionero, Padre César, de La Rioja, que está en Burkina Faso. Y allí ha recogido todos los conocimientos de todos los chamanes de Burkina Faso y ha montado una empresa ejemplar de producción de plantas importantes de Burkina Faso para ayudar a gente de su territorio a curarse y a vivir también de las plantas. Una empresa social. Y bueno, está vendiendo por todo el mundo plantas extraordinarias, curativas por casi todas las enfermedades. Este hombre es una eminencia y me pidió que sembrara unas cuantas para ver si se adaptaban aquí, porque él se va haciendo mayor y a ver qué posibilidades tiene de adaptarlas también aquí. Pues bueno, esta planta es una de ellas que me recomendó más porque es una planta extraordinaria para Parkinson, Alzheimer, herpes, colitis, pero muy importante para Parkinson y Alzheimer. Esta es otra planta de Madagascar, Sphilanthus acmella, también vulgarmente llamada jambú. Es un anestésico bucal, para las úlceras de la boca, para la obesidad, es un quemador de grasas, para las cándidas, sistema inmune, antibacteriana. Y ahora han descubierto un principio insecticida para combatir el mosquito de la malaria sin los problemas del DDT. Lipia dulcis o azúcar de los aztecas. Por destilación se saca un azúcar 1000 veces más dulce que el azúcar. Es otro bioedulcorante ya patentado por una mafia farmacéutica para venderlo el día de mañana, ¿no? Pero de momento nos venden el espartamo, que es cancerígeno. Pero cuando la sociedad diga basta de espartamo, que nos habéis metido muchos cánceres, pues ya tienen preparados los bioedulcorantes, ¿no? Pues de aquí, de esa planta maravillosa que es el azúcar de los aztecas, además de ser un gran edulcorante natural, va bien para todos, para los cólicos estomacales, para los gusanos intestinales. La gente que tenga insomnio, que no puede dormir por las noches, un remedio es cansarse mucho, ¿no? De los que cansándose mucho en el ejercicio no puedes dormir, 2 hojas de esa lechuga silvestre, se llama la tuca virosa, duermes como un ángel. Y además es estomacal, y va bien para los nervios. Para comer también. Infusión. Es mejor infusión siempre. Te relaja la infusión. De planta seca o planta tierna, es igual. Cuando lo que encuentres en el bosque, esto está por todas partes. Si no, lechugas que en casa, tú tienes una mata de lechugas y la dejas hacer vieja y sacar semilla, entonces tiene mucha leche, mucha amargor. También sirven aquellas hojas para el insomnio. Acinum sanctum, albahaca sagrada. Son tantas las propiedades que no hace falta enumerarlas. Si buscáis tulsi o albahaca sagrada, veréis que hay cientos de propiedades. En la India, en todas las casas hay una tulsi. En todas las casas hay una planta. Mal de vientre, tulsi. Resfriado, tulsi. Diabetes, tulsi. Y si no, el árbol de Nim. El árbol de Nim también tiene cientos de propiedades. Con el Nim y la tulsi, en la India prácticamente tienen su farmacia natural en casa. Hipérico perforatum, flor de San Juan. Flor de San Juan. En Alemania, el 60% de depresiones diagnosticadas se combaten con hipérico. Y aquí con Prozac, con tranquimacin, con esos productos tan bestias que te ponen groggy. Pues en Alemania, que se consume el 40% de las hierbas de toda Europa, saben perfectamente que las plantas son la solución. Porque el 40% de plantas de toda Europa se consumen en Alemania. Pero qué curiosidad, que donde ha salido la bestia farmacéutica, sea donde la gente antes ha reaccionado. Producen toda la mierda que hay a nivel químico para venderlo al resto del mundo, pero ellos saben muy bien que no pueden comer de su mierda química. Tormentila, potentilla erecta,
Una planta que con 3 días, 2 infusiones diarias, unas morranas se disuelven, se secan. Probarlo, no cuesta nada. Una planta se la encontráis por los caminos. La mayoría tiene propiedades las que están en los bordes de los caminos, solo hace falta conocerlas. Las lechugas silvestres están al lado de los caminos. La potentilla erecta está al lado de los caminos. Esta que os voy a hablar para las piedras del riñón está dentro, al margen de los ríos. Lepidium, latifolium, disuelve cálculos de riñón como nueces en un mes de infusiones. Y los dolores del cólico nefrítico, del cólico por cálculos renales, se paran casi en horas, cuando has tomado la primera taza de infusión, porque empieza a hacer su función de disolver el cálculo renal de oxalato de cal. Artemisa annua es una planta también criminalizada por la industria farmacéutica. La OMS desde el año 1995 recomienda a los gobiernos del mundo que no expandan los conocimientos a la población de que la pueden usar a nivel natural para no provocar resistencias a los antibióticos que ha ordenado producir las multinacionales farmacéuticas. Novartis ya lo ha patentado, la artemisinina, un antibiótico potente para la malaria. Ya está resultando de que la gente que puede pagar un tratamiento de malaria de 60 euros, un tratamiento, que son nadie casi en África, le va bien para la malaria, pero les perjudica pues, si tienen cánceres o SIDA, empeoran. En cambio, si toman unas simples infusiones de artemisa, aunque se tomen 10 veces menos de materia activa de aquella que la OMS dice que es tan potente, la malaria la controlan igual, sube su sistema inmunológico y mejoran de SIDA, mejoran de cáncer y mejoran de otras enfermedades. O sea que tomar la planta con un principio activo inicialmente menos potente que el antibiótico, actúa mejor. A la OMS no le interesa que eso se sepa, porque la OMS es la agencia oficial de las empresas farmacéuticas y no les interesa que esto se conozca. Y ahora bueno, estamos colaborando con muchas ONGs y proyectos personales en África con resultados espectaculares de curación de malaria simplemente con 4 infusiones al día. Y muchos cooperantes, en vez de tomarse la medicina oficial, cuando se van a África, se toman una taza de artemisa al día, como preventivo, y no pillan nada. 2 millones de niños cada año mueren, cuando con una plantita de esas que valen 1 céntimo, tendrían una familia cubierta. Eso ya no es teoría, es práctica, que lo estamos demostrando cada día. Ahora tenemos un compañero en Gambia, que lo está probando con un pueblo que está allí subiendo las plantas. Pues se lo comunicó sus resultados que está obteniendo a médicos cooperantes que están en hospitales de Gambia y le dijeron, si continúas por esa vía te van a matar, porque aquí sicarios a cargo de esas multinacionales por $50 te matan. El tío subió tan acojonado hace 1 mes y medio, 2 meses, que me dice, ¿qué harías tú, Josep? Pues yo qué, pues yo estoy haciendo trabajo aquí me parece que estoy más a salvo. Tú no sé, tú dirás, pues me vuelvo. Yo cuando veo a los niños que eran muertos y los estoy resucitando, me voy para abajo otra vez, que pase lo que Dios quiera. Publiqué una noticia en mi blog hablando de ese hombre, no diciendo ni su nombre ni el lugar de Gambia que está, pero está curando a decenas de personas de malaria solo con infusiones de esa planta y les está enseñando a cultivarla, a hacer un esqueje. El esqueje se rompe en la rama, la plantas en la sombra con mucha humedad y saca raíz. De 1 céntimo que vale la semilla de una planta puede hacer 500 plantas. 500 familias con 1 céntimo. Un tratamiento de malaria vale 60 euros de la Novartis. Utilizan a África como conejillos de indias para probar muchos medicamentos, que no tienen narices de probarlo en europeos y americanos. Es el fascismo total. Y lo que pasa es que, claro, no matan con armas, matan con medicamentos. O matan impidiendo que los conocimientos lleguen al pueblo. No hace falta gasearlos, como en tiempo de Hitler. Los dejan morir cuando podían vivir. Nuestra particular ruta está llegando a su fin, pero aún nos queda por conocer una planta. Según Josep Pàmies, una de las más potentes, capaz incluso de acabar con el cáncer. Son las Kalanchoe. Tenemos 3 plantas probadas para cáncer.
¿Y probadas cómo? Pues bueno, personas que dicen que no tienen ninguna esperanza de vida, 1 mes, 2 meses de vida, pues hemos conseguido a muchos de ellos que remonten. Cuando ya la química, las quimios, las radios ya se les han parado porque no hay nada que hacer, hemos tenido personas que han reaccionado favorablemente. A las personas que lo combinan con quimio y radioterapia también. Eso que estas plantas hay que probarlas, porque además personas que hace 1 año que están consumiendo no les ha provocado ningún problema, al contrario, han mejorado de su cáncer. Entonces la tomen con confianza de que va a aumentar su sistema inmunológico y va a reducir los marcadores tumorales, y los tumores poco a poco se van disolviendo. Una se llama Kalanchoe egremontiana, para cáncer, diabetes. Esta es la Kalanchoe spinata, o también planta llamada de Goethe, de ese poeta alemán, que además de cáncer va bien para esquizofrenia, crisis de pánico. Son plantas extraordinarias, y si buscáis el nombre científico veréis que hay estudios ya médicos importantes de esas plantas, y está demostrado eso, que funciona. Esta otra de aquí se llama Kalanchoe gastonis, estas hojas tan grandes. Esta también se llama hojarancín en Ecuador, y un hombre con cáncer de hígado terminal, que le abrieron, vieron que era demasiado grande el tumor, cerraron, no había nada que hacer para casa. En 2 meses ese tumor desapareció. Este hombre está en testimonio en la página web de la Dulce Revolución, clicando en testimonios y en cáncer veréis, podéis hablar con él, es de Almería este hombre. Tanto son plantas extraordinarias que servirán para todo el mundo, no lo sé, pero como mínimo muchos de los que lo han probado han solucionado su problema. ¿Que tendrán que ayudarse con una dieta? Seguro, que puede ser, cuando se tiene cáncer, una dieta vegetariana, radical, sin azúcar, sin leches, sin huevos, sin carnes, lo máximo de vegetariano, frutas, verduras, y ayudarse con las infusiones que se pueda, beber a todas horas infusiones depurativas, diente de león, ortiga, plántago, para limpiar el organismo y que tu propio cuerpo saque el cáncer fuera. Y esas plantas pues ayudan a la alimentación y a las infusiones diarias a regenerar tejidos dañados y aumentar el sistema inmunológico. Pues vía internet, en las páginas web, dulcerevolucion.com o dolcarevolucion.cat en catalán, cómo cultivarte tú mismo una planta, cómo usarla, qué propiedades tiene. Qué bueno. Esto es muy fácil. La gente que quiera ya, hoy en día puede, muchas dolencias, puede sanarlas. Pero la asociación también es la función de decir cómo no enfermar. No solo hay que curar, hay que comer bien. No hay que comer porquería, productos de supermercado, que donde están llenos de aditivos, químicos, colorantes, saborizantes. Pero investiga, como a mí no, que sea un chispazo en tu mente que diga, pues puede haber otras cosas que me solucionen un problema. Pues investiga. ¿De quieres que te lo hago todo yo? Yo hago todo lo que puedo. Pero todo el mundo tiene que hacer también una parte, su vida. Pues estas plantas que recomiendo, me he hecho una hartada de comer de cada una de ellas, a ver si me provoca una reacción extraña. No voy a nadie recomendar una planta que no haya comido 100 veces. Sé tú, tu médico. Sé curioso. Y no todo hecho. Todo tiene que darlo hecho. Doctor, señor, ¿qué hago? Búscate la vida, tío. Ya. En fin, que hay trabajo y hay que hacerlo entre todos. Si no estamos perdidos.